Jupyter Lead es una implementación ligera de Jupyter Notebook que se ejecuta completamente en el navegador web sin necesidad de un servidor backend. Está diseñado para ser una solución portátil accesible, permitiendo al usuario crear, editar y ejecutar notebooks directamente en el navegador. Jupyter. Como librerías tenemos Pandas, que es una librería poderosa para la manipulación y análisis de datos. También se utilizó NumPy, que es una librería fundamental para la computación numérica en Python. Y por último también se utilizó Matplotlib, que es una librería de gráficos para crear visualizaciones estáticas, animadas e interactivas en Python. Para hacer una lectura de datos desde un archivo, primeramente encapsulamos el archivo que queramos leer en una variable con la sentencia pat especificando el nombre y el tipo de archivo, que esto es muy importante. Después debemos de crear un data frame con la lectura como tal del archivo con la sentencia pd.read-bajo extensión del archivo a leer y entre paréntesis la variable donde está encapsulado nuestro archivo. Sí, esto representa el nombre de nuestro data frame para el que nos va a ayudar a visualizar su contenido. Simplemente podemos escribir df de una celda y ejecutarla. Esto nos mostrará las primeras y últimas filas del data frame, proporcionando así. Selecciona un subconjunto específico de columnas de un data frame llamado df, que esto es útil cuando estamos interesados solo en ciertas columnas de nuestros datos. Bueno, este código nos enseña a cómo filtrar nuestro data frame para mostrar todos los juegos de tipo, en este caso los de playoff. Bueno, en la creación de nuevas columnas a partir de la suma de los valores de otras, este código nos enseña cómo crear nuevas columnas en nuestro data frame que calculen el total de tiros y el total de tiros encestados. Para cambiar el nombre y sustituir una columna, primero se crean nuevas columnas con el nombre de fecha y equipo, copiando los datos anteriores del game-name y team-name. Luego se eliminan las columnas originales, que son las que ya mencioné. Bueno, este código que se nos presenta, que es organización de columnas, aquí en este código nos presenta una forma de reorganizar todas las columnas de un data frame de un DF de Panda. Para la creación de data frames independientes con la condición de fechas debemos primero ordenar el data frame DF según los valores de la columna fecha en orden ascendente de menor a mayor, para posteriormente crear un nuevo data frame, en este caso serán dos, df1 y df2, que contiene solo las filas de df donde la columna fecha es igual a las respectivas condiciones de cada uno que se piden, que son del 2016 atrás y del 2016 en adelante. Para la generación de datos estadísticos se usaron diversas funciones de pandas, como lo son de script, que es para generar el resumen estadístico como tal. Posterior a eso se usó la función toFrame para transformar las series en data frames. Y por último tenemos la función round, que esta es para redondear los valores y estos mismos sean más precisos. Creación de data frame con columnas vacías y asignación de valores a columnas. Esto es muy sencillo, simplemente creamos un nuevo data frame, en este caso llamado tiros ambos, y traemos los tiros de 2 puntos y los tiros de 3 puntos. En este caso son FG3A-P1, P2, FGA-P1 y P2. Después, simplemente con el mismo data frame que acabamos de crear, traemos todas las columnas del nuevo data frame vacío y traemos las columnas que ya tenemos del data frame inicial, y con ayuda de la función .round simplemente los redondeamos para así tener datos más precisos. Para crear la gráfica de pastel, simplemente creamos dos nuevos data frame con ayuda de los data frame 1 y data frame 2. Mandamos a llamar los tiros de 2 y 3 puntos, y con ayuda de la función .t hacemos que pasen de verticalmente horizontalmente, y agregamos una nueva columna llamada total puntos, y con ayuda de la función .zoom hacemos que todos los puntos de esa columna se sumen.
Y para mostrarlos ya como se pueden, ya así visual, añadimos porcentajes, le añadimos un ángulo de comienzo y le añadimos sombra, y finalmente los mostramos con ayuda de la función .show. Además también le damos un título para saber qué gráfica es, si es del periodo 1 o si es del periodo 2. Ahora, para la unión de ambas gráficas es necesario la función .py, que esto hace que cada una de las gráficas quede a un lado de la otra. Luego mandamos a llamar los dataframe anteriormente, pero solo la columna total puntos, que es la nueva que acabamos de crear, y le damos un título: distribución de tiros para el periodo 1 para la gráfica 1, y para la gráfica 2 distribución de tiros para el periodo 2, y la mandamos a llamar con la función .show. Para la creación de gráficas en línea es necesario primero definir un nuevo data frame. Después, a la columna de fecha le damos un nuevo formato, en este caso año, mes y día. Creamos una nueva columna llamada year, y mediante la función de t.year extraemos los años de la columna fecha. Después, a esa columna year va a aparecer al final. En este caso movemos esa columna year al inicio para que ya no aparezca hasta el último. El siguiente paso es agruparlos mediante el año, y con la función de as-index igual false hacemos que se asegura que los años permanezcan como una columna separada al inicio del data frame, y luego también los sumamos mediante la función .sum para sumar los valores de cada una de las columnas. Después creamos un nuevo data frame llamado df-line final, que contiene solamente las columnas de tiro de 2 puntos y tiro de 3 puntos del data frame original llamado df-line. Y por último, simplemente creamos una gráfica donde agregamos el título, que en este caso es evolución de tiros de NBA. Agregamos el eje Y y el eje X. El eje Y se llama número de tiros, mientras que el eje X se llama year. Y finalmente lo mostramos con la función de .show. Y eso será todo.